¿Se acuerdan? Vamos a hacer memoria. Por eso hoy hablamos de dolarización. ¿Peligra? Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas. Convencido de que es el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, el que ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira: progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es lunes 11 de enero del 2021. Estamos en vivo. Son las 21:09. Para mí es un reto y es un honor conducir este espacio de opinión que, con estas características que acabo de enmarcar, me ofrece TC Televisión. En un momento crucial o pivotal para el Ecuador, no estamos para rehuir los retos, sino para enfrentarlos. Y en ese reto me acompaña una compañera periodista, comunicadora, Carla Larrea Falconi. Gracias, Carla. Gracias, Carlos. Realmente para mí es un gusto y es un gran reto el poder acompañarlos desde hoy, cada noche, en una iniciativa sin precedentes, sobre todo en un momento de la historia de nuestro país donde la decisión que tomemos será un punto sin retorno. Depende de todos nosotros hacia dónde queramos llevar a este país. Es por ello la importancia de espacios como este para conversar, para conocer de los temas que verdaderamente preocupan e interesan a los ecuatorianos. Gracias por hacerme parte de este espacio, Carlos. Un gusto también, de verdad. Uno de los problemas de la dolarización es que hay toda una generación, especialmente comprendida entre los 25, 35 años, diría que entre los 20 y 40, que no sabe de qué hablamos cuando antes hubo un sistema de devaluación, que no recuerda que la tasa de interés interbancaria llegó a 200%, que la tasa de interés a la que se prestaba para ahorros llegó a 100% y la gente prefería tener su plata guardada en el banco en vez de destinarla a producir. Que no recuerda cómo cada gobierno demagógico, una vez que tenía problemas, en vez de aumentar productividad, bajar burocracia y fomentar exportaciones, devaluaba. Hasta que hubo un momento en que la maquinita hizo crack. Ese será uno de los puntos en los que reparemos esta noche. Pero antes, Carla les cuenta otros elementos que incluirá el programa. En efecto, Carlos, como la memoria es frágil, tendremos el aporte de parte del noticiero de TC con el último análisis sobre dolarización. Además, por nuestra parte, también les mostraremos a aquellas personas que no vivieron la dolarización y recordaremos a aquellas que tenemos mala memoria sobre cómo fue el proceso que tuvo que pasar nuestro país hasta llegar a la dolarización y los beneficios que trajo esta para el Ecuador. ¿Y quién es el invitado central? Tenemos como invitado central, Carlos, en esta noche al economista Mauricio Pozo, quien tiene en sus manos en este momento también los designios que tenga la economía de nuestro país como ministro de Finanzas. En efecto, y en esa medida la suerte de la dolarización, aunque usted es partidario de ella. Pero me preocupa que ya ha empezado con una propuesta de ley urgente que se llama Ley de Defensa de la Dolarización. Si propone defenderla es porque está en peligro. Bienvenido, economista Pozo. Empecemos con esta primera explicación. Buenas noches, Carlos. Gracias por la entrevista. Efectivamente, el país está atravesando una situación, yo diría, muy significativa para las acciones que se deban emprender. Y dentro de estas está la necesidad de que nosotros tengamos un sistema que fortalezca el régimen cambiario, que le dé solidez al mismo,
que permita que no se repitan los errores del pasado, que no vuelva un banco central, por ejemplo, a emitir recursos, a emitir dinero sin respaldo, a regalarle plata al gobierno para que éste use en lo que quiera usar, que no tenga las reservas internacionales para respaldar el dinero que circula, que no sea lo transparentemente necesario como para mostrar que cada dólar que pueda entregar tiene un respaldo en dólares en el mismo Banco Central. Y esa lógica es la que reúne una ley como la que estamos enviando este mes, que es una ley en la práctica de defensa a la dolarización. ¿Por qué de entrada no proponer eliminar el Banco Central si no tenemos moneda? Porque el Banco Central tiene un rol fundamental. La dolarización, como su nombre lo indica, se alimenta de dólares. Si no hay dólares no funciona el sistema. Alguna instancia tiene que encargarse de controlar esa cantidad de dólares que circulan, dólares que vienen de afuera, por varias fuentes, por exportaciones, por remesas, por inversión, por financiamiento o deuda, versus los dólares que salen. Si esa es la idea, ¿por qué no independizar el Banco Central del Ejecutivo entonces? Esa es la propuesta que está en la ley. Un Banco Central independiente, autónomo, que no sea un apéndice del Ejecutivo. ¿Que se configuraría cómo? Con una estructura de un directorio donde sus miembros serían propuestos por el presidente de la República. ¿Siguen dependiendo y esa del terna, gobierno? no, porque ¿A quién esa va a terna, proponer el presidente? ¿Enemigos? No, con gente que tenga un perfil que pueda cumplir ese rol, y el periodo de permanencia de estos miembros superaría el periodo de gobierno. Ya. De tal suerte... 6 años. Exactamente, de tal suerte que no tengan ningún tipo de... ¿Cuál es el perfil pegado que al puede gobierno? cumplir eso? ¿Usted cree que hay economistas puros o ascetas? Yo creo que no existen químicamente puros ni economistas ni no economistas. Lo importante es que hay gente profesional que se quiera comprometer, que cumpla el rol que debe cumplir, que tenga un antecedente práctico, que tenga un antecedente académico y de esta forma que pueda cumplir el rol que se le va a encargar en el directorio de un banco central. ¿Podría ser usted? Este momento estoy con otra responsabilidad. ¿Podría ser usted su perfil? Puede ser cualquier persona que cumpla... Pregunté si podría ser es usted. que yo no me puedo autocalificar. No, ya sé, pues. Si a mí me califican... ¿Alguien de su ese es perfil podría ser? una persona que tenga antecedentes académicos suficientes, Los que tiene. tenga la experiencia suficiente, Los tiene. que tenga la independencia para poder actuar. No la tiene. Eso yo Usted ha creo que estado es en un dos tema de las gobiernos, personas. usted estuvo vinculado al Produbanco algún momento, usted es empresa privada y afín al sector bancario. Usted no va a encontrar gente que no tenga algún tipo de pasado. Así es. Por eso Pero me lo extraña lo que importante, usted quiere, pues quiere economistas ascetas, le decía. No, economistas que cumplan un perfil, que tengan una estructura de antecedentes que permita de alguna manera tener la persona y el profesional que se requiere. ¿Sabe usted qué sí es y no lo ha dicho? Y por eso lo invito y lo destaco. Y siempre se lo dije, honesto. Ese es un elemento Es más absolutamente importante que todos los fundamental. demás. Así es. Honesto. Así es. Primera parte, para concluir, ¿cuándo mandan la ley? A ver, ese es un tema, si me permite unos pocos segundos, que tiene que encajar con la ausencia del CAL. Como usted conoce, el CAL es la instancia de la Asamblea que califica los proyectos de ley. Este momento de los 7 miembros, 4 están en campaña electoral. Se sabrá cuándo ellos van a estar o no van a continuar. Y por lo tanto, lo fundamental es que nosotros enviemos el proyecto de ley en un momento donde no exista una ausencia muy extendida de miembros. La fecha es febrero. Esto entonces, quiere decir... cuando se principalicen los probablemente sea a finales de este mes, Carlos, la última semana de este mes, de tal suerte que hayan pocos días donde no esté conformado el CAL, pero tampoco dilatemos este tema que debimos, de acuerdo a lo que estaba previsto, haberlo enviado a principios de mes. Bien, así hemos comenzado. Ahora proseguimos con el siguiente elemento del programa que lo tiene Carla Larrea Falconi. Hace pocos días el noticiero sacó al aire un reportaje muy importante sobre la dolarización. Y es fundamental el profundizar en este tema y conocerlo desde varios puntos de vista. Por eso queremos compartir el trabajo hecho por Emilio Zamora y lo hacemos en este momento. Terminaba la década de los 90 y Ecuador entraba a la peor crisis económica de su historia, con el feriado bancario en el gobierno de Yamil Maguad. No vamos a tocar un centavo de nadie. 18 instituciones bancarias quebraron y el dinero de los cuentaahorristas ya no estaba para ellos. ¡Plata, la plata!
Ya en el 2000, la moneda nacional tuvo la peor devaluación monetaria de su historia. $1 llegó a costar 25.000 sucres. La inflación superó el 90% hasta que llegó una medida por parte del Ejecutivo en ese entonces para matar el sucre. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario. Quien lo recuerda como si fuera ayer es Ángel Encalada, quien vio devaluados sus ahorros. Tenía ahorrado 350 millones de sucres. Con la dolarización. A $15.000 se transformó. $15.000. ¿Qué pensó ahí? No, la verdad que no sabía qué hacer. Sin embargo, hubo otros que lo perdieron todo. Tenga compasión, mi esposo está enfermo. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado. La debacle trajo protestas. El sucre se usó durante 116 años y sobre la dolarización, el economista Héctor Delgado cree que todo este proceso dejó una lección para el país. Países que tienen la oportunidad de tener moneda propia tienen que saber administrarla, ¿no? Este es un caso de qué pasó porque no supimos administrar correctamente nuestra moneda. ¿Salir de la dolarización es un camino que en algún momento se tiene que pensar o simplemente no hay que pensarlo y punto? Yo creía que no hay que pensarlo, porque esto nos brinda estabilidad. 21 años después de la dolarización y las 11 denominaciones del sucre, ya no las encontramos obviamente en los bolsillos de los ecuatorianos. Ahora solo están en algunos puntos del centro de Guayaquil, en donde solo sirven para la colección. 21 horas 19 minutos. 21 horas 19 minutos. Estamos en vivo. Cuando volvamos, dos protagonistas de un contrapunto sobre dolarización para luego opinar sobre ello aquí. ¿No pudimos conseguir a alguien en el Ecuador que esté en contra de la cuestión? Solamente en Washington. Giovanni Delfino, a quien ustedes ven en el centro de la pantalla. Y en el Ecuador, Pablo Arosemena, que puso recién un video muy sugestivo del tema. Así proseguiremos analizando la dolarización. ¿Peligra? Muévete a los combos Movistar y disfruta todos los beneficios. No es lo mismo chatear A ver, mami, que vernos. En Movistar sí te damos videollamadas, llamadas y chat de WhatsApp gratis por 7 días en tu combo de $3. Además, 1 giga para navegar y 1 giga para Facebook e Instagram. Muévete a los combos Movistar. Movistar. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Como madre, en mi rutina incluyo enterogermina para mi familia, porque con sus 4 acciones, nuestras pancitas están fuertes y protegidas. Porque fortalece las defensas digestivas, protege al intestino, restaura el balance de la flora intestinal y alivia la diarrea. Cuidarlos es lo más importante, por eso confío en enterogermina, el probiótico que tiene eficacia comprobada por más de 50 años. Pancitas felices, momentos felices. Enterogermina. Hoy llegan a tu mundo las nuevas Tritón. Sí, una galleta, pero no como las de siempre. Esta la eliges tú. Una galleta creada para ti, porque sabemos que te gusta probar cosas nuevas. Porque cambiar está bien y porque ahora ya tienes con qué hacerlo. Hoy cambió tu mundo con las nuevas Tritón. Una galleta crocante de chocolate Nestlé, con un delicioso, cremoso y dulce relleno de vainilla. Tritón, libre de ser tú. Enseguida, Pablo Delfino desde Washington. La dolarización no le permite al país responder de manera autónoma con políticas monetarias. Pablo Arosemena desde Guayaquil. La dolarización es lo que ha dado seguridad y estabilidad a la economía 21 años. ¿Con quién se queda? Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más alto. Descubre el nuevo Magnum Chocolate Ecuatoriano, cubierto con fino chocolate ecuatoriano de exportación y pedazos crujientes de caramelo salado. Magnum, fiel al placer.
12. Respira. Tendré que pedir otra opinión médica. Hola, quiero una wiriconsulta con un especialista. Listo, ya tengo el código para el pago. Acompáñame, mami. ¿Sabías que ahora tienes wiriconsultas a solo $10,99? Puedes pagar en más de 2,000 puntos. Y en máximo 48 horas ya tenemos la cita con el médico más cercano. Wiri, consultas médicas presenciales al alcance de todos. Recárgate de buenas vibras porque es tiempo de nuevas energías. Descubre la nueva colección de playa en nuestras tiendas y en deprati.com. Seguimos con Vera a su manera. (21:24), seguimos en vivo. Les recuerdo que Mauricio Pozo, economista y ministro de Finanzas, es nuestro invitado principal, que empezó haciendo una primera definición clave sobre por qué y cuándo la ley de defensa de la dolarización. Exploraremos en esto y otros conceptos después. Ahora, algo que nos fue muy complicado armar, le agradezco a Giovanni Delfino su paciencia, me disculpo por haberle dicho Pablo, creí que era tocayo de Pablo Arosemena, debido a estas, llamo yo, brujerías de internet, que si bien nos permiten un alcance planetario, a veces dan unas sorpresas inusuales. Nos dieron algunas, pero hemos restablecido la comunicación. Señores, buenas noches. El Ecuador los escucha con mucha atención. Yo aquí me voy a limitar a darles la palabra y no interrumpir en el minuto que cada uno intervenga, sino para pedirles precisiones antes de cada intervención, que vamos a alternar en uno y otro orden. Tienen 1 minuto para cada respuesta. 10 segundos me limitaré a simplemente decirles, faltan 10 segundos. Giovanni Delfino es consultor económico y asesor político en Washington y presidente de Delfino Company, dedicada a una serie de actividades estratégicas y de mercadeo también. Bienvenido. Leí su definición. La dolarización no le permite a un país responder de manera autónoma con políticas monetarias que respondan a las necesidades del mercado. El país se vuelve dependiente de la política monetaria americana, que varía basada en la necesidad de la realidad de los Estados Unidos, no en los intereses del país dolarizado. Explíquelo mejor. Así es, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este programa y poder presentarte justamente esta posición, ¿no? en la cual estoy convencido que todo país debe tener la autonomía de poder decidir sobre la política monetaria que se va a tomar. En estos casos, yo sí estoy de acuerdo con que un país debe tener un Banco Central de Reserva que sea autónomo y que pueda tomar esas decisiones para mantener la moneda estable y en beneficio de las necesidades del mercado en cuestión. No estoy de acuerdo en una situación en la cual el Banco Central de Reserva se encuentre en dependencia de las decisiones y las políticas de un presidente de turno o alguna otra política de Estado. Bien, su minuto para la tesis contraria, Pablo Arosemena, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Un saludo para todos. A ver, la dolarización es una de esas medidas que ha sido muy positiva para el país. El 89% de la población está a favor de la dolarización, de acuerdo a esos datos. Y lo interesante es que es la única institución en el Ecuador que tiene ese nivel de aceptación, por encima de cualquier persona o político, aún en sus momentos de mayor popularidad. Y esto ha sido una decisión de la mayoría de la gente durante 20 años. ¿Por qué ha pasado esto aquí? No solamente porque en el pasado, pues, la devaluación, la inflación del sucre pulverizó los ahorros. Pensemos que el salario promedio de la gente era $50. Hoy es $400, 8 veces más, producto de que la dolarización dio esa estabilidad para empezar a recuperar el país. ¿Qué otras cosas sucedieron con la dolarización? Las exportaciones se multiplicaron por 4, la banca pudo tener un horizonte de inversión de largo plazo y dar financiamiento, crédito de consumo, crédito hipotecario, crédito a las pymes, a las empresas, cosas que no existían. Entonces,
Dolarización ha sido uno de los mayores activos de la economía ecuatoriana y la mejor manera de fortalecerla es con libre mercado y votando bien el 7 de febrero, escogiendo a quienes realmente sepan cómo generar más inversión. Giovanni, al margen de la realidad nacional a la que circunscribe su comentario, Pablo, ¿qué objeciones o comentarios tiene usted a una posición tan radical a favor de dolarizar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pablo justamente en lo que ha mencionado. Ha sido muy positivo para la economía ecuatoriana en ese caso y podría resultar, como dicen muchos analistas, en que un cambio en estos tiempos en la cual recuperar, digamos, o crear una nueva moneda ecuatoriana que haga frente al dólar y el resto de las monedas, podría significar una situación de probablemente miedo en el mercado, incertidumbre en el mercado, porque no se va a saber cómo es que se va a llevar las políticas monetarias, por ser en un principio, ¿no? Haber empezado de nuevo este nuevo experimento, ¿no? Entonces, sí, podría resultar en incertidumbre, podría resultar en una suerte en la cual las empresas podrían dejar de invertir, podría dejar de ingresar capitales, puede tener sus riesgos, así es. Ok, lleguemos hasta ahí. Ojo, hago notar que dice podría, condicional, Pablo. Puede tener sus riesgos, no va a tener un descalabro como usted lo asegura definitivamente. Pero es temporal. Si de esto se deja a un efecto. Sí, luego le daré otra vez paso, Giovanni. ¿Por qué es tan categórico usted en blanco y negro? Si se sale de esto, de cualquier manera, la debacle. Ecuador no es Venezuela por la dolarización. Es el esquema de estar dolarizados lo que ha impedido de que lo que logró el chavismo en Venezuela lo logre aquí el correísmo en el Ecuador, la dolarización. Por eso es tan importante ahora en las elecciones que no nos vayamos por el camino del pasado de aquellos que han dicho que la dolarización fue un error y que han dejado por escrito cómo sacarnos del dólar de manera amigable, como dicen ellos. La dolarización ha impedido que nos convirtamos en la salvajada, en lo deprimente de lo que está pasando en Venezuela. La dolarización permite dar una cancha pareja para empezar a crecer como país, que tiene que venir acompañada de medidas que nos permitan ganar competitividad, que es donde el gobierno, tanto el anterior como buena parte del gobierno actual, no han hecho todas las reformas para poderle sacar el mayor provecho, sacarle el jugo a la dolarización. Pero la dolarización hay que mantenerla. Ok, ahora a la inversa, el siguiente bloque de ambas intervenciones comienzo al contrario de hace pocos instantes. Seguirá Giovanni Delfino, antes Pablo. Si esto es así, ¿por qué uno de los asuntos que debía haberse disparado nunca se disparó? La inversión extranjera directa. En el periodo de Correa, cuando más, 1.700 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Por qué este país sigue siendo tan caro? Sí, el sueldo básico es de los más altos de América Latina. ¿Cuánto cuestan las cosas en este país? Y lo otro, ¿por qué países que no son dolarizados han tenido una economía exitosa? Chile, Uruguay, Costa Rica, la propia Colombia, que ha enfrentado más que una pandemia, guerrilla, narcotráfico, inestabilidad política. Pablo. Muy bien, bueno, los países que usted ha mencionado han tenido seriedad en el manejo monetario. Ecuador no fue serio en el manejo monetario en los 70, en los 80, en los 90, al punto que reventaron el esquema monetario. Entonces, de eso salió la dolarización. Ha sido una base para el crecimiento del país, para la recuperación. Ahora, ¿qué sucede? Que la dolarización viene con instrucciones y aquí en Ecuador la politiquería, el correísmo, el socialismo del siglo XXI ha hecho de todo para tratar de reventarla. Concreto, la dolarización requiere que no tengas déficit fiscal, que el Estado no gaste más de lo que le ingresa, como la familia, como la empresa. ¿Qué hizo el socialismo del siglo XXI? Gastó más de lo que le ingresó. ¿Qué más dice la dolarización? Que deberías tener un mercado abierto, libre mercado, bajar aranceles, muchos acuerdos de libre comercio. Caramba, esto ha sido una de las mayores faltas del Ecuador. 10 segundos. No se han bajado los impuestos, no se han bajado los aranceles. Entonces, en resumen, la dolarización viene con instrucciones. Y la instrucción principal es que el Estado tiene que parar la despilfarra. ¿Es eso lo que ha fallado, Giovanni Delfino, sin perjuicio de que acote unos temas adicionales que usted quiso mencionar? Adelante.
Sí, bueno, por un lado está en lo correcto, estoy totalmente de acuerdo con Pablo, pero por otro lado también han sido las políticas de esos países en las cuales han demostrado también inversión pública en lo que necesita el país para ser más competitivo, ¿no? En infraestructura, reducir la brecha o el déficit de infraestructura, invertir en programas que permitan a las empresas poder ser más eficientes, así como herramientas de diferentes tipos, como el factoring, entre otros, que permiten a las empresas poder modernizar equipamientos, ser más eficientes, ser más competitivos, ¿no? Esa es una de las cosas que ha permitido a países como, por ejemplo, en el caso del Perú, que también ha podido atraer grandes inversiones al país. Se me adelantó usted. Hay países que sin estar dolarizados han logrado un extraordinario crecimiento económico. Hasta el año antepasado, Perú, por ejemplo, Pablo, sostenidamente 8%. Y si alguien no ha tenido gobiernos serios es Perú. La prueba es la cantidad de presidentes suicidados, muertos, apresados, enjuiciados. Si la fórmula pasa por tener un gobierno serio para administrar bien moneda propia, tengamos un gobierno serio y podemos pensar en volver a moneda propia. Pablo. La dolarización ha sido algo positivo y hay que mantenerla. Y con más razón hay que tener un gobierno serio para que la pueda mantener y de ahí nos pueda hacer crecer. Pero ahora, cosas como por ejemplo aranceles, que son los impuestos a las importaciones, y es lo que nos encarece la vida a todos. En Ecuador tenemos el arancel promedio más alto de toda Latinoamérica, 10% por encima del promedio, que es 9%. Perú lo tiene en el 1%, Chile debajo del 1%. Entonces, ¿qué quiere decir eso ahí? Que en Ecuador es un país caro, carísimo, por malos gobiernos, malos administradores que han subido los impuestos para darle plata al Estado y sacársela del bolsillo a la gente. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y hoy es el momento para hablar de estas cosas, Carlos, porque hay una postura que es la del correísmo, la del socialismo del siglo XXI, que quieren hacer más de lo mismo y ahora van a forzar las cosas porque ya el precio del petróleo ya no está alto y ahora sí forzarían las cosas para quitarnos los dólares reales constantes y sonantes y para darnos monedas de juego de monopolio, lo que mal llamado han venido a decir que es el dinero electrónico, el dinero virtual. Hay que hablar con claridad. Ecuador necesita la dolarización y aparte necesita medidas que la complementen, como bajar impuestos, bajar aranceles y abrir mercados. Giovanni Delfino, con sus comentarios cerramos este bloque. Sí, y creo que también algo que ha permitido a países como el Perú poder atraerle la inversión, además, ha sido la apertura económica, la capacidad de poder desarrollar tratados de libre comercio durante los últimos 20 años con múltiples países a nivel mundial y bloques económicos como la Unión Europea, entre muchos otros, y que les ha permitido poder convertirse aumentar el flujo de dólares e ingresos al país para poder crear empleo y mejorar la competitividad. Ya, y Giovanni, insisto con su propio ejemplo. Si Perú fue hasta el año pasado un milagro económico, más allá de sus avatares políticos, simplemente por dos elementos: seguridad jurídica para inversionistas y gran estabilidad para la inversión extranjera y su regulación, ¿qué se necesita estar dolarizados? Giovanni. Así es. Bueno, yo no como una... Si puedo comentar yo, claro, diría los acuerdos de libre comercio. Perú sacó el TLC con la Unión Europea 4 años antes que el Ecuador. Ya, Giovanni, ¿su parte? Sí, una vez más, yo creo que todo país debe tener esa autonomía de poder manejar su política monetaria con una moneda propia, con independencia del Banco de Reserva ante el gobierno y las políticas, así como acá mismo en los Estados Unidos hemos visto un presidente Trump que ha tratado de intervenir en la política monetaria del Banco Central de Reserva y no lo permitieron. Se mantuvieron autónomos y movieron cambiaron la política monetaria, como digo, haber sido de manera responsable y separada de la política estatal. Señores, mil gracias por su presencia y por su opinión. Señor Ministro de Finanzas, sus acotaciones. Hay algo que es fundamental, Carlos, que no se ha mencionado. Ningún sistema cambiario funciona si usted no tiene las cuentas públicas en orden. La política fiscal es fundamental.
Si usted tiene un fisco que gasta más de lo que gana, si usted tiene un desorden en el manejo del presupuesto del Estado, usted atenta contra cualquier moneda, sea esta de emisión propia o sea adoptada, como sería el caso nuestro. ¿Y por qué se da eso? ¿Por el tipo de gobierno que se elige? Por múltiples razones. Principalmente por el tipo de gobierno que se elige. Yo creo que ese es uno de los ingredientes, sin Y por duda. el tipo de ministro de Finanzas sin ánimo de darle autobombo que rige la política económica. El populismo... Usted fue parte de un gobierno que tenía esos sesgos con Lucio Gutiérrez, pero usted logró independizar su manejo económico técnicamente, resuelto el problema. Hay que entender que nosotros tenemos un gran enemigo aquí. El enemigo es el populismo económico, el querer regalar las cosas, el querer ofrecer lo que no se va a poder cumplir, el querer buscar alternativas rápidas que son imposibles Vienen ustedes en la diciendo práctica. 21 años anunciando esto. Pero los resultados están sobre la mesa, Carlos. Ni durante el gobierno de Correa hizo crack la dolarización. Pero estamos pagando todos los días la factura de ese desorden, Carlos. Explíquelo. Todos los días. Impuestos que subieron en más de 20 ocasiones en esa década, sobreendeudamiento en condiciones inadecuadas que nos generó los problemas que todavía tenemos, un Estado obeso que nos genera atrasos, que a pesar de los recursos que recibimos no logramos todavía liberalizar. Es decir, puedo citar N ejemplos del problema. Después habrán preguntado, ¿sabe qué, señor ministro de Finanzas? Yo solo sé una cosa. En el gobierno anterior tenía bonos, tenía obra pública, no había tanta carestía e inseguridad. ¿Cómo se consiguió? No me interesa. Yo estaba mejor. ¿Qué les dice usted a ellos? El tema del gasto excesivo, la aventura de haber tenido un precio alto del petróleo, el haber aumentado impuestos por N ocasiones, generó una espuma de bienestar que se vino abajo cuando eso no pudo ser sostenible. Y el colapso ya comenzó en el 2018. Empezó el 2015, empezó a caer el precio del petróleo, se empezaron a ver los problemas, Carlos. Empezó a no solo estabilizarse la pobreza, sino empezó a repuntar. Y ahí empezaron los problemas de empleo. ¿Por qué la gente no lo tiene claro o cierta gente no lo tiene claro? Yo creo que este es un tema de ir viendo los impactos de esos excesos. Probablemente no sabemos comunicar bien que esos errores de política económica finalmente pasan la factura. ¿Cuál diría usted que es el peor impacto de esos excesos? El empleo, la pobreza, la falta de oportunidades. Pero la pregunta se la dejo pendiente para que la bate después. Por supuesto. ¿No la han barajado, no la han agravado ustedes? ¿No siguen ustedes deuda que requiere más dólares para pagar intereses y capital? No es así porque ya lo vamos a explicar, pero me la cuenta luego. Pero vamos a comentar. Y quiero saber si usted va a seguir lo mismo. Vamos a explicar eso. Ok. Ahora, ¿qué quieres anunciar, Carla? Bueno, que es muy importante el conocer cómo fue el proceso de la dolarización. Para aquellas personas que lo vivimos, también es importante recordar cuál fue el punto cero en donde el Ecuador tuvo que adoptar otra moneda. Y para aquellas nuevas generaciones que no la conocieron, pues también es fundamental que sepan por qué tenemos dolarización. Nosotros a través de esta nota les vamos a dar los insumos, pero las conclusiones son para ustedes. Ya sé. Ok, la pasamos en el próximo bloque porque estamos apremiados de tiempo. Me dicen qué horas son, por si acaso comenzamos 7 minutos más tarde debido a la cortesía de una cadena nacional. 21 horas 41 minutos. Volvemos en vivo con lo que acaba de anunciar Carla. Abre fácil y gana fácil. Descubre las latas premiadas y gana 1 kilo de atún para disfrutar con toda la familia. Llegó tiendamia.com a Ecuador. Ahora puedes comprar lo que quieras de Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos y recibir en pocos días sin moverte de tu casa. Elige entre 1 billón de productos. Todos los trámites incluidos bajo la modalidad de 4x4. Siempre alerta de tus paquetes y consolidando tus compras para que llegue todo seguro a la puerta de tu casa. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Nosotros sí te damos el precio final, como el plan Basic a $16 precio final, que viene con gigas, llamadas ilimitadas y horas de YouTube. Muévete a un plan Movistar. Movistar.
En cada moneda hay un carro esperando por ti. Llegó tu suerte en marcha de Lotería Nacional. Por la compra de cualquiera de nuestros boletos con valor de $1 más 25 centavos, recibe un cupón, deposítalo y participa en el sorteo de una Ford F-150 en abril. Con boletos de $2 más 50 centavos recibes 3 cupones. Por boletos electrónicos, un cupón adicional. Comienza tu año ganando con los $100,000 de Nescafé. WhatsApp el código de lote de producto más cédula y foto del empaque abierto. Son miles de ganadores. WhatsApp y gana con Nescafé. Cumple tus propósitos 2021 tomando buenas decisiones. Elige Glucerna, la elección inteligente que te ayuda a controlar los niveles de azúcar. Toma el control de tu día. Toma el control de tu diabetes. En breve, proseguimos sus reacciones en redes sociales y un poco de memoria para hacer historia y no repetirla otra vez. VitaSema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días VitaSema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. VitaSema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. Historias de la vida real. Abrazar a nuestros hijos y a llorar. No hay. No hay, y usted sabe que los niños necesitan comer. Esto tiene que cambiar. Vamos a ponerle fin a la vieja política. Impulsaremos nuevos empleos con salarios justos. Bajaremos las tasas de interés para reactivar la economía. Candidato a la Asamblea Nacional, Giovanni Atarihuana. Yacu presidente. Giovanni Atarihuana a la Asamblea Nacional. Vota todo 2. Nosotros sí te damos el precio final, como el Plan Basic, a $16 precio final, que viene con gigas, llamadas ilimitadas y horas de YouTube. Muévete a un Plan Movistar. Movistar. Axilas, no les prestas mucha atención. Las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa. El único que cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Encuéntralo en tu tienda más cercana por solo 25 centavos. Ahora abre fácil y gana fácil. Descubre las latas premiadas y gana 1 kilo de atún para disfrutar con toda la familia. Seguimos con Vera a su manera. 21:45. Seguimos en vivo. ¿La dolarización peligra? Carla, prosigue antes de que el ministro de Finanzas responda a sus primeras inquietudes que llegaron a mi cuenta de Twitter. ¿Peligra? No sabemos. Eso es lo que vamos a conocer de parte del ministro de Finanzas que nos acompaña y de la gente que está participando. Pero es importante recordarlo, es importante entenderlo y tener los insumos para sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí se los damos. La llegada del nuevo milenio hace 21 años trajo consigo un cambio inesperado en la economía, no solo de este país, sino de Latinoamérica. Dolarización. El germen se incuba en 1995, cuando las tasas de interés para ahorrar fueron tan atractivas que miles preferían tener su dinero en los bancos que invertirlo en producción. La bonanza bancaria no duró. Algunos banqueros corruptos usaron a su favor esos depósitos en créditos para salvar sus empresas. La guerra con Perú, el fenómeno del Niño, el bajo precio del petróleo y el colapso de países asiáticos ayudaron a convertir esta fantasía en pesadilla. Tenemos familia, a quien mantener. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quiebras, descontento social, 18 bancos caídos, su salvataje mal operado. Feriado bancario y el congelamiento de depósitos a la gente fueron consecuencias de la irresponsabilidad con la moneda propia, sumada a la corrupción. El sucre perdía su valor día a día, lo que significaba ecuatorianos cada vez más pobres. Mi plata, trabajando y luchando. No nos dejen, por favor. ¿De qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo. Tenga compasión, mi esposo está enfermo. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado.
la crisis se volvió insoportable. El expresidente Yamil Mahuad, el 9 de enero del año 2000, anunció en cadena nacional el cambio del sucre por el dólar, un proceso que se había sugerido 6 meses antes y tardó demasiado en adoptar. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. ¿Una medida desesperada para salvar un gobierno o una disposición técnica para frenar el descalabro? En realidad, la dolarización, la propuesta nuestra era enteramente técnica para evitar que en el Ecuador se produzca un fenómeno de hiperinflación como ocurre, por ejemplo, en la actualidad en Venezuela. Cuando finalmente el expresidente Mahuad tomó la decisión, él estaba políticamente caído. A raíz de la dolarización, la inflación fue controlada y pasó del 96% anual al 10%. Y la emisión de moneda ya no estuvo en manos de políticos populistas ni gobiernos voraces. Comenzaron 21 años de confianza en el dólar. La dolarización funciona por sí sola. Y eso es lo que muchos políticos no entienden. Nos ha prevenido de tener a muchos ciudadanos fuera del país, emigrando, buscando nuevos lugares para vivir, porque aquí sería insoportable, sería un caos. ¿Qué es lo que le sucede a Venezuela? En 1999, según cifras del CEPAL con base en el consumo, los niveles de pobreza eran 6 de cada 10 ecuatorianos. Al año 2018, la tasa de pobreza total cayó a 2.4 de cada 10 ecuatorianos. El salario mínimo en Ecuador hoy es $400, uno de los más altos de la región. Yo creo que la dolarización salvó muchísimas cosas en este país. Si no hubiera habido la dolarización, no sé qué hubiera sido del Ecuador en estos momentos. La estabilidad de la dolarización en nuestra economía depende a futuro de cambios sustanciales. Un Estado fuerte pero chico, lucha contra la corrupción, mejora de procesos, actualización de la ley laboral, pero sobre todo, voluntad política sincera de mantenerla y no ensayos que con otro nombre buscan acabarla. Fue un error haber entrado a la dolarización. En mi criterio, yo creo que todos los procesos económicos o todos los sistemas económicos que permitan tener en la sociedad estabilidad, que nos permitan tener trabajo y más que nada la certeza de que contamos con una moneda fuerte y que puede estar respaldada, todas las actividades económicas tienen que seguir. El dólar es importantísimo para la economía de nuestro país. Dentro de Ecuador hay una crisis muy grande y realmente volver al sucre sería retroceder porque no nos conviene para el comercio ni para ninguna actividad financiera aquí dentro del país. Seguir en dolarización significa permanecer en un sistema financiero que ha dado confianza y oportunidad a millones que antes no la tuvieron. Retroceder establecería un sistema donde los ecuatorianos no sabremos si el dinero que ganamos un día servirá para comprar pan y leche al día siguiente o tan solo un caramelo. 21:51. Esto no lo saben quienes tienen entre 16 y 35 años, hoy entre 16 y 40 años en gran medida, porque cuando se incorporaron a actividades económicas ya estábamos dolarizados. Sus padres y sus abuelos sintieron el shock de la devaluación y del populismo que mencionaba aquí el ministro de Finanzas. Pregúntenles cómo fue. Ahora usted le quiere preguntar, Vladimir Paredes, señor ministro, ¿el próximo gobierno puede eliminar la dolarización? Es muy complicado, Carlos, irse en contra de una institución que es el dólar. Las monedas existen cuando existe confianza y el dólar tiene la confianza de la gran mayoría de ecuatorianos. Eso no quiere decir, sin embargo, que actúen, a pesar de que digan que defienden el dólar, en una forma que vaya a atentar contra la dolarización. ¿Actúen quiénes? Los gobiernos que puedan volver a políticas populistas, empiecen a gastar por encima de lo que deben gastar, empiecen a endeudarse de manera inadecuada. Los gobiernos, no uno solo. El gobierno que tome funciones del próximo 24 de mayo. El momento en que se cierran los mercados de afuera o que entran en situación adversa con la comunidad internacional, todos esos son actos que atentan contra la dolarización. Le pregunta Carlos Caicedo Villavicencio. Por favor, me dice que le pregunte, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede sostener el dólar considerando los déficits presupuestarios de cada año?
En la medida en que nosotros tengamos un programa económico que vaya regularizando esos déficits, estamos colaborando con el mantenimiento de la dolarización. ¿Y cuál es esa medida? El control y la austeridad fiscal. El año pasado, el 2020, bajamos el déficit estimado de 8.700 a 7.700 y este año 2021 tenemos una meta de 3.900 de déficit. Le añado algo más. En un análisis del 23 de diciembre, el Fondo Monetario Internacional dijo que entre el 2021 y el 2025 debemos pagar 40.000 millones de dólares con relación a la deuda. 40.000, eso significa 8.000 millones de dólares anuales o destinar para ese pago, 8.000 en promedio. ¿Es posible? Aquí hay que compaginar los recursos de financiamiento que recibe el país por recursos que provienen de los multilaterales o de otras fuentes versus lo que tiene que pagar. En el neto es del aumento o no de la deuda. Le hago notar que recibe el país, dice usted muy eufemísticamente, que se le presta al país. Bueno, que recibe o se le presta, pero el problema no es... Es que cuando recibe no se tiene idea de la gravedad de lo que están haciendo. El problema no es el financiamiento o la deuda, Carlos. El problema es en la forma en que me endeudo y las características de esa deuda. Enseguida iremos a eso, porque no quiero que usted se vaya sin dejar en claro qué hará con los tramos de deuda que faltan por reestructurar. Por supuesto. Ariel le pregunta... Bueno, Guambra-a pie. Hay dos versiones que circulan con fuerza en redes. Los 7.000 millones de dólares de reservas del Banco Central son más efectivos si no los tocamos o si los ponemos a circular en la economía del país. Primero, los niveles de reservas responden a los depósitos en el Banco Central. Esos depósitos tienen dueños. ¿Quién deposita en el Banco Central? Los bancos. ¿Con qué plata deposita en el central? Con la plata de la gente. La gente deposita en los bancos y un porcentaje de eso que se llama el encaje se deposita en el Banco Central. Por lo tanto, eso es propiedad de las personas. ¿Quién más deposita ahí? Al gobierno anterior le importó un cuerno esa cuestión. Así es. Y sí, ese es parte del problema. Y las personas nunca protestaron, dispusieron cerca de 8.000 millones de dólares. Así es, Carlos. Esa es una de las barbaridades que destruyó precisamente el patrimonio del Banco Central. Las personas nunca protestaron, la banca privada, los gatos, y las entidades autónomas. El problema de esto es que usted tiene que hacer notar que esto genera impactos de otra naturaleza. Impactos, por ejemplo, en la falta de inversión privada que conspira contra el empleo y termina por esa vía afectándose a la gente producto del desorden que se produce. Siguiente pregunta. Stoico Digital, dada la impresión descomunal de dólares del 2020, que supera a los máximos históricos, ¿es previsible un futuro inflacionario? ¿Cuáles serán los nuevos acuerdos de Bretton Woods y cuán importante será el Bitcoin en el reinicio de la economía mundial? Bueno, esa es una pregunta larga, podemos destinar mucho tiempo. A una conferencia, deme una idea breve. Lo importante de esto es que usted tenga un manejo de deuda dentro de un programa económico. La deuda puede crecer, como efectivamente va a crecer, estabilizarse y después de crecer, primero. Y segundo, la estructura de la deuda, es decir, que sea una deuda a plazo largo y a tasas de interés bajas. Ya se han tomado acciones en esa dirección y estamos nuevamente tomando otras acciones en la misma dirección para que el endeudamiento no sea una carga, sino una posibilidad de crecimiento económico. Vamos a ver cómo hace magia Mauricio Pozo. Porque hay quienes sostienen que lo que usted va a hacer y el gobierno ha estado haciendo, especialmente en los 2 años anteriores, es conspirar contra la dolarización sin decirlo. Más deuda, en malos términos, una reestructuración, pasearla a este momento y para ningún caso estabilidad. Prestamos más y más cada vez. Pero quien refutará esto es el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, con quien lo vemos en la parte final, en que estamos analizando dentro de Vera, a su manera, dolarización. ¿Peligro? Recárgate de buenas vibras porque es tiempo de nuevas energías. Descubre la nueva colección de playa en nuestras tiendas y en deprati.com. Más gigas, más redes y más tiempo. El paquete prepago de $10 es el único que te da 10 gigas por 30 días. Actívalo en tu punto Claro favorito a nivel nacional y disfruta más gigas con la única señal con la mayor cobertura 4.5G. Gigas, Claro, gigas te da.
En cada moneda hay un carro esperando por ti. Llegó tu suerte en marcha de Lotería Nacional. Por la compra de cualquiera de nuestros boletos con valor de $1 más 25 centavos, recibe un cupón, deposítalo y participa en el sorteo de una Ford F-150 en abril. Con boletos de $2 más 50 centavos recibes 3 cupones. Por boletos electrónicos, un cupón adicional. Pingüino presenta Los Cools. ¿Por qué no se hablan? Tenemos que hacer algo. Déjamelo a mí. ¡Ahí viene! Nada como los deliciosos y cremosos helados Pingüino de siempre para unir a la familia. ¡Lo logramos! ¡Por fin la familia unida! Ask me what I want. Ask me how I'll fly. I'll make my way. I'm the way. This is the real ball. This is the real ball. Nuevo Kia Stonic Europa. Mis preguntas finales para el ministro de Finanzas sobre dolarización. 2 de Carla y un par de intervenciones históricas, la de Pablo Dávalos y la de Gustavo Novoa, cuando concluyamos. ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado es nuestra limpieza más poderosa? Su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa, dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa, hermoso y fresco durante el día. Head & Shoulders, el shampoo número 1 del mundo. Empieza este nuevo año con lo nuevo de Xiaomi, con 4 cámaras para fotos y videos con la mejor calidad. Encuéntralos al mejor precio solo en Claro. Aprovecha al máximo tu Xiaomi, junto a la única señal con la mayor cobertura 4.5G. Respira. Tendré que pedir otra opinión médica. Hola, quiero una Wiri consulta con un especialista. Listo, ya tengo el código para el pago. Acompáñame, mami. ¿Sabías que ahora tienes Wiri consultas a solo $10,99? Puedes pagar en más de 2.000 puntos. Y en máximo 48 horas ya tenemos la cita con el médico más cercano. Wiri, consultas médicas presenciales al alcance de todos. En este momento, inicia el horario C, solo para público adulto. Ahora abre fácil y gana fácil. Descubre las latas premiadas y gana 1 kilo de atún para disfrutar con toda la familia. Ahora seguimos con Vera a su manera. Gracias por las múltiples reacciones y acogidas de todo el país. Estamos pasados de hora porque hubo una cadena que se pasó. Son las 22 horas y 1 minuto. Y entramos a la parte central que desde el principio hemos tocado con el ministro de Finanzas. Mucho tiene que ver la consolidación de la dolarización con la forma en que usted reestructure la deuda y adquiera nuevo endeudamiento en los 135 días que le queden. ¿Cómo lo va a hacer? Hay un trabajo hecho en materia de la deuda comercial que se llama con los tenedores de bonos. Eso ya fue refinanciado en condiciones de mi criterio adecuadas. La mayoría de la deuda pública externa en este momento es la deuda multilateral, es decir, con los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF. Hay un Esa deuda es 400 millones con China. Ya, ese es otro segmento, pero esta deuda es en condiciones buenas para el país, plazos largos, tasas de interés bajas, periodos de gracia. El otro segmento es la deuda bilateral, es decir, de gobierno a gobierno. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 6.000 millones. De esos 6.000 millones, 5.200 es con la China. En ese proceso estamos, Carlos. Hace rato. ¿Y? No hace rato, estamos recién en ese proceso. Bueno, su antecesor se pasó en esos 2 años. Bueno, usted me dijo que a fines de enero pensaba tener algún avance. Así es. Y estoy viajando a Washington en estas fechas, donde parte del objetivo es buscar mecanismos que nos permitan mejorar la estructura del endeudamiento público bilateral. Ya lo vamos a conocer, no me puedo adelantar, pero estamos en esa línea. ¿Cuándo se va a la China?
Eso probablemente ocurre en una fecha posterior. ¿Febrero? No tengo el día exacto porque depende de otros factores, Sí. pero probablemente pueda ser febrero, no más allá de marzo. ¿Usted es optimista sobre un resultado, no diría benevolente de los chinos, si algo no son esos, benevolentes, comprensivo? Bueno, hemos recibido ya mensajes de una apertura para hacer una revisión de las obligaciones. Ya hemos tenido esa apertura por parte de ellos. Nosotros somos un país que tiene una relación, yo diría, bastante integral con la China. Más del 60%, por ejemplo, de las exportaciones de camarón van a la China. Están en proyectos de infraestructura grandes también. Se convirtieron en un prestamista importante para el sector público, es decir, tiene una serie de ingredientes. Un saqueador de recursos pero es una públicos relación, también a través de empresas pero como es una Sinohydro. relación difícil, Carlos, porque Claro que es al difícil. mismo tiempo La mayoría de esos créditos fueron corruptos. Pesca en Galápagos también, por ponerle un ejemplo. Entonces, en eso hay que manejar las cosas en su carril y en su andarivel. La relación comercial es una, la relación financiera es otra, el tema de la pesca es otra, y lo que tenemos que buscar es lo que requiere el país, que reciba financiamiento en las mejores condiciones y que mantengamos las puertas abiertas para el comercio para beneficio del país. Dejando en claro eso que antes hicieron fiesta aquí y se los permitieron. Hay que manejar las cosas con inteligencia, con prudencia, pero con energía cuando hay que hacerlo. Esa es la línea. Mire, Carla lo ha estado escuchando a lo largo del programa y tiene un par de inquietudes para usted, señor ministro de Finanzas. Adelante, Carla. Señor ministro, ¿usted es casado? Sí, claro. La dolarización es como el matrimonio. Hay que vivir con ella en la salud cuando había muchos dólares, entraban remesas y teníamos un petróleo alto, pero también en la enfermedad. Tenemos una crisis, llegó el COVID y se profundiza. Y como en toda relación, todo tiene su costo. ¿Cuál es el costo que estamos pagando por estar dolarizados? ¿Quién lo paga o a qué cuenta se lo carga? El año pasado, el 2020, fue un año muy difícil. Yo diría el más complicado de toda la historia económica del Ecuador. Si el país no accedía a apoyo internacional, habría sido muy complicado mitigar el impacto de la crisis. El que hayamos tenido un acuerdo internacional como se pudo lograr, el que se haya replanteado la deuda en la forma como se lo hizo, nos ayudó para que el impacto de la pandemia no sea más fuerte de lo que ya fue. Inclusive los indicadores originales de cómo se veía el año a lo que está terminando de ser el año han sido favorables para el país. Y creo que hay que continuar en esa línea. Así que no hay necesariamente que atribuirle a la dolarización, hay que atribuirle al manejo bueno o malo que ha tenido la economía y lo que tiene que hacerse hacia adelante. Perfecto. Y en este contexto, también hay varios analistas económicos que dicen que el Ecuador está en desventaja frente a otros países que tienen su propia moneda y que pueden devaluarla para enfrentar, por ejemplo, los efectos del COVID. ¿Qué salida tiene el país estando dolarizado para enfrentarlo de la misma manera? El país tiene que retornar a un manejo ordenado de las finanzas públicas, reducir los déficits, mejorar el perfil de la deuda, tener abiertos canales de financiamiento internacional, volver a tener lo que se perdió, que fueron los famosos ahorros que tanto se criticó en su momento, precisamente para hacer frente a situaciones imprevistas como la que sufrimos. Es lo que tiene que hacer el Ecuador, con moneda o sin moneda, pero estamos dolarizados y sobre esa base hay que actuar. Muchas gracias. Hasta aquí mis inquietudes, Carlos. Precisiones finales. La clave en todo esto es crecimiento económico. Todo lo que usted va a hacer en el tiempo que le queda, ¿genera crecimiento económico? El manejar en orden las finanzas públicas, el generar inversión para el sector privado, el dar la confianza para poder tener acceso a financiamiento adicional, todo eso va en la línea de crecimiento económico. Los indicadores así lo indican. Fíjese, uno de ellos, la recaudación tributaria. Noviembre y diciembre, con un crecimiento en el mes de diciembre sobre todo, superior a diciembre del 2019. Las tasas en el mes de abril y mayo eran tasas negativas del 30 y del 40%. Y en un periodo tan crítico es excepcional. Así es, entonces estamos mejorando, Carlos. El empleo mejora, la liquidez en el sistema financiero crece al 10%, hay superávit comercial. Aún así. Entonces sí hay buenas señales y buenas noticias a pesar de la situación difícil. Aún así, la desdolarización es mala, pero ¿quién sostiene que hay una desdolarización buena? Lo escribió en un blog del Observatorio de Dolarización en abril del año pasado.
Y decía el economista Andrés Arauz, que es candidato a la presidencia de la República, la desdolarización buena no cambiaría la moneda, más bien añadiría formas distintas de dinero. Más medios de pago quiere decir más liquidez en dólares dentro del país. ¿Cuál es su problema con esto? Aquí estamos confundiendo las cosas. Los países necesitan un instrumento para transar. Ese instrumento se llama moneda. Y la moneda, para poder transar, requiere el apoyo de la ciudadanía, requiere la confianza de las personas. El dólar tiene ese atributo, ese beneficio. Él está proponiendo nada más pago electrónico en vez de tener los billetes. Eso es otra cosa. A través del celular. La forma de pagar, que usted pueda transar con un celular o un computador o una iPad, eso no quiere decir que usted busque reemplazar una cosa con la otra. Va a ser mejor que eso. El gobierno le va a poner un fondo dado la crisis y se lo acredita a su celular para que pueda pagar. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno esa plata para la plata que tiene el presupuesto, pues? No, ahí no hay la plata para eso, Carlos. Lo que están pretendiendo es volver a hacer lo que hicieron con la plata del Banco Central, que sería volver al populismo económico con la factura que estamos todos los días pagando. Economista, todos. basta que un año se ahorre lo que se gasta en producción, que es 8.000 millones de dólares, y se paga esta renta básica universal durante un año de $400 por mes a 1 millón de familias pobres, que suman $4.800 millones. $1.000 por una vez a 1 millón de personas. Esos son 1.000 millones de dólares. Esa plata no existe. La propuesta adicional era más grande. Si quieren tomar la plata de las reservas, Carlos, es como cogerme la plata del vecino de acá para darle al vecino de acá. Eso no resuelve nada del problema. Usted dijo en un artículo en El Comercio, en su libro 15 años después sobre la dolarización, que recopila una serie de pronunciamientos tuyos, cuando hablaban de la billetera electrónica. El gobierno no dispone de un centavo en reservas líquidas para hacer frente a contingencias, como tampoco para respaldar más dinero que crea de manera electrónica. ¿Esto es? Por eso justamente es el proceso de recuperación de reservas. Lo que estamos viendo ahora es un proceso gradual de volver a tener en el Banco Central las reservas suficientes que respalden las obligaciones. Es que este mecanismo no crea dinero. Dice simplemente alguien que quiere pagar electrónicamente: tengo depositados $80 en mi banco, de ahí hago un clic. Si usted tiene $80 y tiene el celular para pagar con esos $80, no hay ningún problema. Si usted quiere girar $80 sin que haya la plata en el banco, sí hay un gran problema. De paso, en una reciente publicación, sí, ya termino, Pablo Dávalos, asesor de Andrés Arauz, dice que la propuesta no es del economista Arauz, sino de él respecto a esto de renta básica universal. Y luego, más adelante, explica esto de los $400 mensuales a 1 millón de jefes de hogar en condiciones de vulnerabilidad como un elemento de reactivación económica. Si inyectamos esto a la economía, aumenta el consumo. La reactivación económica es cuando un proceso es constante y persistente en el tiempo. Si usted el día de mañana hace un regalo, sacándose de donde sea, y no lo puede mantener, eso no es sostenible, no va a lograr nunca los objetivos. Los bonos son un regalo y no hay problema. Si no este monto, No, 60 eso es millones, diferente. 50 No, millones, eso es 150 diferente. millones. No, por ejemplo, el bono de desarrollo humano es un subsidio focalizado a sectores vulnerables que está presupuestado, que no genera distorsiones y que es de alguna manera algo que permite cubrir el espacio que requiere la gente. Eso no es regalar plata de esta manera desordenada, sin respaldo atrás, a través de una transacción electrónica. Así que no podemos comparar alguna cosa con otra. Señor Ministro de Finanzas, muchas gracias por su presencia y precisiones, sobre todo en vivo, como inevitablemente tenía que ser esta conversación. No ha sido completo, pero ha sido suficiente sobre un tema crucial en este momento para el Ecuador. Mi opinión, en cambio, y solamente mi opinión, es que puede que en los 135 días que le quedan a Mauricio Pozo, él consolide un proceso de dolarización en los términos que hasta ahora ha esbozado, o puede ser, aunque no dejó esas alternativas abiertas, que se cedan a presiones internas y externas que claman solo por algo que hemos tratado aquí: más deuda y más impuestos. Sin embargo, esa no es exclusivamente su responsabilidad.
La responsabilidad principal de mantener el sistema al cual el 93% de ecuatorianos adhieren desde diciembre, según una encuesta de Click, está en ustedes para no ser expoliados otra vez como en 1998 o 1982. Porque tienen un poder excepcional en sus manos que de paso pasa por aquí una sola vez cada 4 años. El poder del voto. Y de esa manera pueden conseguir que no ocurra lo de siempre. Que cuando hay una medida, un ajuste económico, los sacrificados sean los más débiles o vulnerables, aunque se diga lo contrario. No habrá salida rápida y sin sacrificio de una situación crítica como aquella en la cual nos han hundido. Pero mucho menos la habrá una milagrosa. Mucho ojo con los milagreros, están advertidos, ya vieron Venezuela. Si después de todas las advertencias ustedes creen cuentos y no historia, no se quejen, habrán quedado advertidos. Mañana tratamos aquí el tema de el ataque al Congreso de Estados Unidos de que hubo el Congreso de Ecuador en octubre del año 2019. Coincidencias y parangones o parte de algo más. Hasta entonces, buenas noches. Esto fue Vera a su manera.